En la clase de hoy del taller, lo que vamos a centrarnos es tanto la derivada como el concepto de derivar y la aplicación que puede tener este. Y después vamos a continuar con el caso de los polinomios y sus raíces y entender un poco mejor las aplicaciones que puede tener el concepto de raíz de un polinomio. Para eso, vamos a trabajar con el primer ejemplo, y nos dice lo siguiente, que tenemos una función que esta función va de NRR positivo, no sé qué significa dar lo real a todos los reales, es biyectiva por el hecho que tendremos que suponer biyectiva, y nos dan esta siguiente función, que es un logaritmo dentro con un argumento de un polinomio, y nos dice que encontremos la función inversa, pero la derivada de esa función, aplicando el teorema de función inversa. Entonces, primero hay que tener claro qué es el teorema de función inversa. Primero, la función inversa se denota de este estilo. Lleva un -1 en la parte de la función, pero antes de la variable. Si nosotros queremos denotar el 1 partido en la función, este -1 tiene que ir adelante. Esto significa 1 partido en la función. Pero, si ese -1 está antes de la variable, denota a la función inversa. El teorema de la función inversa nos dice que la derivada de esta está totalmente relacionada con la derivada de la función. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, los primeros errores que uno comete es que simplemente encuentra la derivada y llega hasta ahí. Dice, encontré la derivada. Pero el problema es que la función inversa, como variable, tiene la variable y, mientras que la función que nosotros tenemos tiene la variable x. Entonces el primer paso es obtener esta ecuación. Pero el segundo paso es cambiar la variable x por la variable y. Y ahí obtenemos la derivada. Entonces, mucha gente comete ese error de simplemente derivar y el 1 partido por algo, pero se tiene que dar cuenta de que esa función está respecto a la variable x y hay que transformarla en la variable y. Entonces, con eso ya hablado, podríamos tomar la función f de x. Y ya esta función obtener la derivada. ¿Por qué? Porque si tenemos la derivada de esa función, ya tendríamos que reemplazarla acá para obtener el 1 partido, la derivada. El 4 es una constante, no hay problema, entonces me queda 4. Se divide por el argumento del logaritmo, porque esa es la derivada de un logaritmo, y se multiplica por la derivada del argumento, que sería un 2x. Entonces uno obtendría 8x, x cuadrado más 6. Por lo tanto, la función inversa, fíjense que ahí uno se tiene que dar cuenta que la variable sí, la derivada, es 1 partido por eso. Se invierte el denominador como numerador y el numerador como denominador. Pero estamos en una contradicción, porque dijimos que la variable era y tenemos todo en función de x. Entonces hay que volver a la función original. Y decimos, esta función es y es igual a f. Y tenemos que despejar el x. Por lo tanto, podríamos dividir por 4 y aplicar una exponencial. Y después despejamos y nos quedaría que x es simplemente la exponencial menos 6 y todo eso en raíz. Ahora si reemplazamos, pues tendríamos que, primero, fíjense que está en raíz. Entonces esta raíz se va con el cuadrado, se va a la raíz. Y después de menos 6 se va con ese 6. Entonces solamente sobrevive la parte del numerador, la exponencial. Y divide por 8x, donde x es todo esto. Y aquí obtengo la derivada. Este método nos sirve para poder obtener la derivada de la función inversa.
es como que tuviéramos esta función de acá, porque esta es la función inversa, y lo que vamos a conseguir es derivarla. Pero en vez de derivarla, porque uno puede derivarla, pero hay veces que va a ser más complicado, el teorema te dice que no es necesario, sino que simplemente aplica este enunciado que está acá. Si nosotros derivamos esto, tendríamos que obtener este de igual manera, de la igual forma. Y ahí los tendríamos. Fíjese que al derivar esto, me va a quedar la menos 1, o se va a cambiar los signos, pero sobre todo la exponente sigue estando la misma, la derivada del argumento, por eso queda ese exponente acá, por la derivada del argumento, que me saldría un medio por un cuarto del 8. Y ahí está. Entonces, ahí está la solución de la primera parte. Hasta acá todos lo van a, vuelvo a repetir antes de continuar, la mayoría de la gente termina hasta este punto. Y dice, ahí encontré la función y me terminé el ejercicio. Pero se tiene que dar cuenta el de la variable, que tiene que ser en forma de y no de x, que es el problema que la mayoría no se da cuenta. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden preguntar o escribir para aclarar la duda. Ahora, en el siguiente ejemplo, para eso vamos a dar una hoja más y vamos a copiar el enunciado. Espera. Y copiar, pegar. El siguiente enunciado dice, determine el valor de alfa de tal manera que tal que la recta tangente a la curva, acá lo están dando una curva, lo voy a poner con naranja, esto es una curva, es una función, a eso se refiere con curva, y tenemos que encontrar el valor de alfa que está ahí descrito, de tal manera que en el punto xy sea tangente a esta ecuación de la recta. Entonces, ¿qué significa? Nosotros estamos acostumbrados que tenemos la función y lo que variamos es la recta tangente. Es esta recta la que buscamos la recta tangente en un punto determinado, es la que variamos. Pero ahora la recta está fija. Fíjense que la podemos dibujar inmediatamente. Entonces nosotros tenemos esa recta, imaginemos que sea así, y acá va a estar el plano X. No sé si esa es la recta, pero la estoy simplificando. Y me dicen que en un punto particular, cuando el X vale E y el Y vale menos, supongamos que esto es E, aunque esté malo, y esto vale E a la menos 1, suponiendo ahí ese punto, nosotros lo que queremos encontrar es una función que sea tangente, que acá nos da la función, pero tenemos que encontrar el valor de alfa, porque van a haber muchas funciones, pero va a haber solamente una que en ese punto sea tangente a la recta. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es encontrar la derivada de esa curva. Después que obtenemos, el primer paso entonces va a ser encontrar la derivada. El segundo paso tendría que ser evaluar, porque no vamos a tener la derivada que es la de todos los puntos. La derivada es la pendiente en cualquier punto, pero nosotros queremos un punto en particular. Entonces el segundo paso va a ser evaluar en ese punto, en el E-1. Y el tercer paso que tendríamos que considerar es que en ese punto nosotros sabemos cuánto vale la pendiente, que es la pendiente de la recta. Y reemplazarla. Siempre uno cuando antes de hacer los problemas, esto es lo que piensa nuestro cerebro, o es lo que tiene que estar pensando para poder lograr, no es a la tonta y a la loca y
tirarse la vida. Uno tiene que pensar realmente qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, tenemos la ecuación y derivamos. Tenemos que darnos cuenta que hay una exponencial y una constante, el alfa es constante, un número, y un logaritmo. Entonces la derivada de eso me queda la derivada del primero, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento. En la derivada del argumento, nosotros estamos acostumbrados que era simplemente y, pero estamos derivando respecto a x. Entonces va a ser y, pero también va a ser el x más y'. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, que es un término que siempre se olvida. ¿Cómo recordarme que tengo que hacer ese término? Porque la función ahora depende de dos variables. Tiene tanto a x como y. Entonces tengo que aparecer las dos derivadas. El x' es un 1. ¿Por qué? Porque es un de x partido de x. Es un 1, por eso no se pone. Pero no el de y de x. Eso sí es y'. Todo eso está multiplicado por el logaritmo. Más, ahora, el primer término, lo dejamos igual, por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido en el argumento, cambia el denominador por el numerador, y lo tengo que multiplicar por la derivada del argumento. La derivada del argumento es xy, x partido y, que es la derivada del primero por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, dividido en y'. Y todo eso tiene que ser igual a la derivada del seno del otro lado, al lado derecho, que sería la derivada del seno, que es un coseno del mismo argumento, por la derivada del argumento, que es 1 partido en x, más la derivada de alfa partido en y, que me queda alfa partido en y cuadrado, por la derivada de y. Podríamos ordenar un poco los términos que tenemos ahí para poder ordenarlo un poco mejor, trabajar mejor. ¿Qué podríamos observar? A ver, tendríamos, hay un término en común, alfa exponencial de xy, un paréntesis grande, y tendríamos un y más un xy por el logaritmo de xy más todo ese paréntesis. A ver, aquí parece que cometí un error. Acá, cuando yo derivo el logaritmo, es el inverso, yo no te digo igual. El x partido en y, era un y partido en x. Porque el logaritmo es 1 partido por el argumento. Entonces este se va a ir con ese. Hay que ser sumamente cuidadoso para no cometer errores. Siempre verificar. Y ahí lo tendríamos. Mientras que en el otro lado tendríamos exactamente lo mismo. El coseno no se puede trabajar más con eso. X menos alfa y prima partido y cuadrado. Entonces cumplimos el primer paso, obtuvimos la derivada. No hay que ordenarla más, la tenemos ahí. El segundo paso, ¿cuál era? Era evaluar en el punto. Entonces habría que evaluar en el x, cuando el x vale exponencial, que acá está el punto, y el y vale exponencial a la menos 1. La multiplicación del x por y me da 1, fíjense, porque está el exponente elevado a 1 y el exponente elevado a menos 1 me da 0. Entonces, si reemplazo, me quedaría alfa exponencial simplemente, y adentro me quedaría el y, que es exponencial a menos 1, más
exponencial por i prima. El i prima no lo conozco, por eso lo dejo como i prima. Logaritmo del x partido en i. El x partido en i es un exponencial elevado al cuadrado. Y el logaritmo me queda un 2 exponencial. ¿Por qué? Acá tengo un exponencial al cuadrado, pero ese cuadrado sale hacia afuera el logaritmo como un 2. Ah, y el logaritmo del exponencial es 1. Ahí está, 1. Me queda simplemente el 2. Más, ahora, tendría que tomar el siguiente paréntesis, que está acá. Y evaluar. El i vale exponencial a la menos 1 menos la exponencial partido en 1. ¿Por qué en 1? Porque dijimos que el x por y era 1. Y hay que fijarse el término. Y todo eso igual a coseno del logaritmo de x. Pero el x vale e, entonces coseno de 1. El logaritmo de una exponencial vale 1. Partido por la exponencial menos alfa y prima partido en e a la menos 1. Pero lo puedo pasar para arriba como un e elevado a 2. Podría reordenar un poco los términos o empezarme a fijar que, ejemplo acá, tengo esos dos términos que son iguales, pero acá está el doble. Entonces, me quedaría 3 veces. Y también tengo los otros dos términos. Pero este es el doble. Y esta con resta, entonces solamente sobrevive 1. Y ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uno es lo que aquí piensa. ¿Qué hago? Recuerden que el tercer paso era reemplazarlo por la pendiente. Entonces, yo podría reemplazar inmediatamente. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta que está acá? Y la pendiente de esa recta es independiente del valor de la constante. Depende simplemente de este, del 2x. La pendiente vale 2. La pendiente tiene que ser 2 para que sea la misma pendiente de esa línea recta. Entonces yo puedo reemplazar. Y si lo fijamos, la única variable que hay, o lo que no conocemos, aquí yo metí el error. Alfa. Es que tenemos eso alfa. Entonces ahí tenemos que reemplazar. Pasamos para el lado, sumamos los términos, jugamos un poco y despejamos todo en función de alfa y podríamos encontrar el valor de alfa para la solución. Entonces el procedimiento se hace sumamente fácil si uno es ordenado. Uno al ser ordenado y tener las ideas claras, va a prevenir lo que hay que hacer. Hay que siempre fijar un poco el rumbo de lo que queremos hacer antes de poder partir, porque si no lo vamos a encontrar entre medio, no vamos a entender qué estamos haciendo. Ahora, recuerden que si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay problema. Ya aclaramos la duda inmediatamente. Ahora supongamos que tenemos estos polinomios. Ahora vamos a practicar el polinomio. Tenemos este polinomio que está descrito acá y lo fijamos inmediatamente si observamos que tiene un valor de a. Y lo dice encontrar el valor de a y todas las raíces de ese polinomio. Y lo que se sabe es que ese polinomio es divisible por x más 2 y por este número imaginario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese polinomio se puede escribir como la multiplicación de 5 binomios. ¿Por qué yo sé que es la multiplicación de 5 binomios? Porque es de grado 5. El mayor grado, el x con mayor potencia,
en este caso 5, me dice cuántas raíces posibles tiene, que es la descomposición del polinomio. Ahora me dan como información, me dice que una de sus raíces es x más 2. ¿Por qué? Porque es divisible. Esto si yo lo divido por x más 2, el resto me da 0. El resto de la división me da 0. Y eso significa que es divisible. Por lo tanto, pertenece a uno de los binomios. También me dan el de un número imaginario. Entonces aquí tendría que escribir el número que me dieron. Pero la ventaja de los números imaginarios es que si te dicen que esta es una raíz, por defecto, el conjugado, que solamente cambia la parte imaginaria como negativo, el opuesto, un signo, también es una raíz. Entonces aquí tenemos otra raíz. Y nos bastaría encontrar solamente los dos. Entonces, veamos el procedimiento, pensemos un poco. Lo primero es preguntarnos cuánto vale alfa. Y para eso tendríamos que dividir el polinomio por x más 2. ¿Por qué? Porque el x más 2, podría hacerlo con este también, pero que el x2 es más fácil. Si lo divido con el x más 2, el resto me tiene que dar 0. Por lo tanto, si el resto me da 0, puedo saber cuánto vale alfa. Entonces, ahí tendría el primer paso. Dividir por x más 2. Porque si yo divido, voy a obtener otro polinomio, que siempre se le pone como S, resultado, solución. Y acá en el resultado voy a obtener un R, que es el resto. Pero ese resto tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque está divisible por eso. Es divisible. No puede haber resto. Voy a obtener un polinomio ahí, lo más seguro en la ecuación, y voy a obtener el valor de alfa. De A. El segundo paso podría darme cuenta que tengo este imaginario, por lo tanto tengo el conjugado. Y multiplicar esos dos términos. Vamos a llamarlo polinomio imaginario. X. Multiplicación de estos dos me da un polinomio imaginario. El segundo paso sería que a lo que me sobró, lo divida por ese polinomio. ¿Por qué? Porque me va a dar como resultado los últimos dos que me faltan, el A y el B. No, me va a dar el A y el B. Y el resto me tiene que dar 0. Sí o sí me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque nuevamente él pertenece al polinomio. Y después el tercer paso, si es que inventamos un tercer paso, sería encontrar el A y el B. Entonces, con eso en mente es lo que vamos a proceder. Fíjense de nuevo, siempre hay que tratar de tener claro lo que vamos a hacer. Estos son dos. Esto si uno lo hace en un certamen, pone eso, se entiende la idea, pero uno tiene que hacerlo. No basta con simplemente la idea. Si te faltan 2 minutos y te falta un problema completo, también es rescatable. Hay profesores que cuando evalúan, si tú pones esto, por ejemplo, lo que yo escribí, no te dan el 100%, pero igual te dan un porcentaje, porque por lo menos explicaste con líneas muy simples cuáles eran las líneas a seguir. No lo hiciste, pero por lo menos por falta de tiempo. No hay que poner en la prueba nunca, me faltó tiempo, eso nadie da más rabia todavía. Entonces, ponerlo, dice esto. Y ahí quedó. Igual puede poner, y por falta de tiempo no lo hice. Por lo menos para aclarar que uno sabe que faltó hacer las cosas. Entonces pesquemos el polinomio. Aquí la quinta, no, aquí la cuarta, 6x cubo más 5x cuadrado más ax más 12 y lo vamos a dividir por x más 2. Entonces empezamos. ¿Cuánto le falta al x para llegar a x a la quinta? Le falta un x a la cuarta. Ese x a la cuarta multiplica el x, me da un x a la quinta. Ese x multiplica ese y me da un 2x a la cuarta. Es como cuando dividimos números que lo enseñaron en base.
Entonces ahí restamos, nos da un 0, menos con menos, me da menos 4x a la cuarta. Aquí hay muchas formas de hacerlo. Yo he visto que hay gente que hace, ¿cómo se llama ese término? El hacerlo por división sintética. Es libre de hacer como quiera, pero tiene que dividirlo. Bajamos un término. Nos preguntamos nuevamente cuánto le falta. Y en este caso, un 4 menos 4x cubo. Y aquí nos quedaría un 8x cubo. Resto nuevamente, me da 0. Y aquí queda un 2x cubo. Bajo un término más. ¿Por qué siempre bajo uno solo? Porque acá tengo 2. Si tuviera 3, bajo hasta tener 3. Si tuviera 4, bajaría hasta tener 4. Voy a borrar ese 2 que se ve feo. Ahí. ¿Cuánto le faltaría ahora? El 2x cuadrado. Y resto. Bajo un término más. Y aquí aparece el A que lo molestaba. Entonces, ¿cuánto le falta? X cuadrado más 2a resto. Me queda a menos 2 x, factor común, y bajo el último término. ¿Cuánto le falta multiplicar a todo eso? Voy a escribir acá abajo. Lo tengo que multiplicar por a menos 2. Entonces me queda a menos 2 por x, y el otro me quedaría 2 por a menos 2. Resto. Se hace 0, y solamente me sobrevive el 12 menos 2a menos 4 igual 0. Me tiene que dar 0 porque dijimos que era el resto. El resto no me puede dar, no puedo seguir más porque no hay x. Entonces ya no puedo dividir, multiplicar por algo. Entonces, 8 menos 2a es igual a 0. Entonces el a me queda 4. Y ahí tengo la solución. Veamos si es verdad que esté todo como corresponde. Acá me equivoqué porque ese era un positivo, por el menos. Entonces me da 16, cambia. Y me queda aquí la 4. 8. ¿Por qué este menos con ese menos me da más? Y ahí está. Entonces tengo el valor de los primer paso. Entonces si tengo el valor de la A, sé cómo es el polinomio. Ahora, yo sé que el polinomio, voy a agregar una hoja. Voy a copiar el polinomio. Lo voy a pegar acá. Yo sé que ahora el polinomio px es de la forma x5 menos 2x a la cuarta menos 6x cubo más 5x cuadrado más 8x más 12, porque encontré el valor de A. Completé la primera parte de la pregunta, que era encontrar ese valor. Ahora, también sé que este px se puede escribir como x más 2 por el resultado, que es x4, x elevado a la cuarta, que es el resultado que estuvimos acá, de esto, menos 4x cubo, 2x más 1, más 2x más x, más el a menos 2, que me daría 6. Más
un resto, que es 0. Así que hay. Porque era divisible, entonces yo lo podía escribir de esa forma. Ahora, a este término que está acá, a este término, tendría que dividirlo por el de las otras dos raíces, es lo que habíamos dicho. Este término se va a descomponer, es de grado 4, entonces son 4 binomios, donde 2 de esos ya los tenemos, que solo imagina. Entonces, uno puede obtener ese resultado. Tendríamos que multiplicar primero el x menos el número imaginario por el x por su conjugado. Por su conjugado con negativo. Para poder trabajar de mejor manera este polinomio. Hay gente que le tiene miedo a un número imaginario. Uno se tiene que dar cuenta que son fáciles. Si los multiplicas, porque si tienes conjugado, siempre vas a tener conjugado. Siempre son de 2, de pares. Y el resultado te da un polinomio de la forma que estamos habituados, solamente que la solución es imaginaria. Pero lo que veo es que si multiplicamos cruzado, pues va a quedar un x cuadrado, después me va a quedar menos x por el menos 1 medio menos raíz de 3 medios y menos x por menos 1 medio más raíz de 3 medios y por más los números imaginarios. Este por este. Entonces, si desarrollamos un poco, nos quedaría esto un paso aparte para poder desarrollar de mejor manera. Nos quedaría quedaría el caso de este término de acá se va a juntar con este, va a dar positivo, me va a quedar un x, porque es la x medio más x medio. Este término de acá en positivo, pero se va a ir con este término de acá. Y ahora simplemente me van a crear los de lo imaginario, que me va a quedar este término, por ese término me va a quedar un cuarto. Voy a multiplicar este término cruzado con ese, pero se va a ir con este por el cambio de signo. ¿Sí? Y me va a quedar el último, que va a ser el 3 cuartos positivo, porque el i por i me da negativo y el signo de acá, ¿qué pasó? Ahí. Y el signo de acá es negativo, por eso me queda positivo. En palabras muy simples me quedaría entonces x cuadrado más x más 1. Y esa es la multiplicación de las dos raíces. Por eso dije que es mucho más fácil, fíjense, trabajar con esto. Voy a borrar este de acá. Recuerden que esto está siendo grabado, entonces pueden después retomarlo. Pero la idea es que entonces este polinomio yo lo puedo escribir de esta forma. Multiplicado por 2 que no conozco. Nunca le tengan miedo a los números imaginarios, sobre todo en las raíces, porque si tenemos una raíz, tenemos el conjugado y sí o sí se puede escribir de la forma que estamos habituados. Ahora lo que nos faltaría multiplicar, o dividir en este caso, a multiplicar, sería el polinomio que está en verde, que es el original, y dividirlo por ese polinomio que obtuvimos, para encontrar las otras dos polinomios que faltan. Entonces este menos 4x cubo más 2x cuadrado más x más 6. Y lo tenemos que dividir por x cuadrado más x más 1. Y hacer el mismo procedimiento. Multiplicar por x cuadrado para tener la cuarta más x cubo más x cuadrado. Un resto 0
me quedaría un menos 5x cubo. Me quedaría un x cuadrado, simplemente. Y bajo 1. Entonces, ¿cuánto le falta ahora? Multiplicar por menos 5x. Menos 5x cubo, menos 5x cuadrado, menos 5x. Resto, me queda 0. 6x cuadrado más 6x y bajo un término. Por 6. Y tenía que dar 0. 0, 0, 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque es un resto. Es una raíz. Entonces, este término que nos faltaba acá es x cuadrado menos 5x más 6. Y ahora la solución final, le vamos a copiar, pegar, es que todo este polinomio se escribe así, pero tenemos que encontrar las raíces. Tenemos una, esta es la primera. Acá hay dos raíces, pero ya sabemos cuáles son. Era el imaginario y su conjugado, pero lo vamos a dejar ahí. Y acá hay dos más, porque tienen que dar 5, porque era un polinomio de grado 5. Y por lo menos es fácil sacarla, pero es de la forma el menos 3 por menos 2. Y ahí obtendríamos las otras dos soluciones. Entonces descompusimos el polinomio de esa forma y pudimos obtener el resultado final. Entonces hicimos el mismo procedimiento. Primero el procedimiento fue encontrar el valor de A, que lo habíamos tenido. El segundo paso era por medio de dividir por x más 2, porque es una raíz. Por lo tanto, tiene que dar el resto 0. Y esta solución que habíamos dicho la teníamos que dividir por las dos raíces del imaginario. Yo ahí lo que había hecho era multiplicar primero las dos para dividirlo de mejor manera, porque tendría que haber dividido primero por una raíz y después de nuevo por otra raíz. No tiene sentido. Si me dan 2, podría multiplicar perfectamente 2. Y ahí obtendría los resultados. Ahora, imaginemos que tenemos, para seguir con otro problema, imaginemos que tenemos esa función que está descrita acá y nos dicen que tenemos que encontrar los valores de A y B para que tengan puntos críticos en 1 y en 2. Entonces, esta es una función logarítmica primero, una función de un logaritmo con la suma de un polinomio. Entonces yo voy a tener esa función y puedo calcular su derivada. La derivada me va a dar la pendiente, pero hay unas derivadas que son sumamente importantes, algunas pendientes, que es cuando valen 0. ¿Por qué? Porque a esos puntos se les llaman críticos y pertenecen a tres opciones, o que sean un máximo, que sean un mínimo, o sean un punto de inflexión, o un punto acá al medio. Y esa es la pendiente 0. Son los tres casos. Y a ellos se los llaman puntos críticos. Entonces lo están diciendo que si nosotros graficamos esta función, si yo evalúo en 1 o en 2, quiero obtener puntos críticos. Y tengo que saber el valor de alfa y beta. Entonces lo primero que tengo que hacer es derivar. Segundo paso, igualar a 0 la derivada. Y después resolver la ecuación o lo que sea pensando que quiero que sea para el caso del 1, 0, y para el caso de que la derivada en el punto 2 sea 0. Y ahí obtengo los valores de A. Porque por eso me dan estos dos puntos, porque en esos dos puntos quiero que valga 0. No es para cualquier X. Entonces, hagámoslo. Los procedimientos. Primero, derivar. La derivada de esa función, hay una constante
por la deriva del logaritmo, por eso lo separé, que es 1 partido en x, más 2bx más 1, que es la deriva del polinomio. Ahí obtendríamos entonces la derivada. Es muy simple. Y ahora yo quiero dos casos posibles. Yo quiero que esto sea 0, que la derivada sea 0 para que sea un punto crítico. Pero cuando el x valga 1, voy a obtener a más 2b más 1 igual 0. Y en el otro caso, cuando evalúan 2, a medios más 4b más 1 igual 0. Y ahí está. Entonces tengo un sistema de ecuaciones. Podría multiplicar por 2 la segunda. Vamos a trabajar un poco. Multiplico por 2. Y puedo restar 0. Voy a restar hacia arriba. Me refiero que esto es positivo y esto es negativo. ¿Para qué? Para que me quede positivo el b. Para que esto me quede positivo. Para borrarme un paso de cambiar el signo al b. Entonces me queda 6b más 1 igual 0. Entonces el b vale menos 1/6. Y tengo el b, reemplazo en cualquiera de las ecuaciones, tengo el a. O o multiplicaba la segunda ecuación por 2. No, multiplicarla por 4. Vamos a multiplicar por 4. Y la segunda la multiplicaba por el 2. Entonces me quedaba un a más un 8b más 2. Y resto nuevamente, pero para abajo. Entonces me queda el 3a 0, 0 más 2. Y obtengo el valor de la. Ahí está. El A y el B. Entonces tengo el A, tengo el B y encontré la solución. Que son los valores que tiene que tener A y B para que cuando yo lo derive, la derivada me dé 0. En ese punto. Cuando evalúo en 1 o en 2. Ahí está. Ahora, en el cuarto ejemplo no hay más. A ver, ya, sí, no hay más. Y el último. Tenemos un polinomio y tenemos que encontrar los valores de A y B de tal forma que tenga raíz en z tanto. Entonces tenemos de nuevo un z y su conjugado también es raíz, porque tenemos de los números imaginarios. Por lo tanto, el x menos 1 más i por el x menos el 1 menos i, puedo obtener inmediatamente el valor. Si lo multiplico, me quedaría un x cuadrado. Después lo voy a hacer paso por paso. Tendría un menos x más ix menos x menos ix y la multiplicación de los dos imaginarios, s con s, que sería más 1. Me quedaría un menos i, un 0, y me quedaría el menos 1, menos 1. Obtendría x menos 2x
Y déjenme verificar bien la multiplicación de ese término, que sería el i por i me da menos, menos con menos es más, más 2. Ahí está. Entonces, la multiplicación de las dos raíces me da como solución x cuadrado menos 2x más 2. Y lo que yo quiero es que al polinomio x a la cuarta más 2x cubo más ax más b, si yo lo divido por esto, sea raíz. ¿Qué significa que sea una raíz? Que el resto me tiene que dar 0. X cuadrado, x a la cuarta, menos 2x cubo, más 2x cuadrado, resto, 4x cubo, me queda más a menos 2. No, no hay un x cuadrado. Entonces me queda menos 2x cuadrado más ax y bajo el término b. ¿Cuánto le falta? Al b no tengo que bajar todavía. Ya tengo 3. ¿Cuánto le falta? Multiplico por 4x y obtendría 4x cubo, ¿sí? Menos 8x cuadrado más 8x. Resto, que hace x cuadrado a menos 8x bajo el b, 6. Y me quedaría 6x cuadrado menos 12x más 12. Resto, me queda a menos 8 más 12 más b menos 12 igual 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque es un resto. Entonces me queda que a más ¿cuánto hay ahí? 4. Todo eso multiplicado por x más b menos 12 igual 0. Por lo tanto, todo lo que acompaña al x tiene que dar 0. La es menos 4. Y todo la constante tiene que dar 0 porque no hay ni constante ni grado 1 del x. Entonces el b vale 12. Y ahí está la solución del a y el b. El valor de a y b para que ese polinomio tenga la raíz en ese número imaginario. Y el último problema lo vamos a copiar ahí. Copiar. Lo vamos a pegar. Y dice lo siguiente. Sea un polinomio de grado 2020. Cuando el grado es absurdamente grande, ya no tiene sentido. Es una información que te lo ponen tan grande que para que tú te des cuenta que no te sirve de nada saber de qué grado es. Y te dicen que ese polinomio, si tú lo evalúas, en 1 te da 2, si lo evalúas en menos 1 te da 3, y en 4 te da 0. Te dicen que determine el resto cuando tú al polinomio lo divides por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el polinomio, y si nosotros lo dividimos por x, te están diciendo que si tú lo divides por x cubo menos x, vas a obtener otro polinomio, como ya lo hemos hecho en todos los casos, y vamos a obtener un resto. Ese resto ya no va a ser 0. ¿Por qué? Porque te dicen que existe el resto y lo tienes que calcular. No es una raíz. El x cubo menos x no es una raíz. Entonces lo tenemos que calcular. Pero si se dan cuenta, en todos los pasos que hemos hecho hasta ahora, en este y en el otro ejemplo del otro de los restos,
siempre el resto, al final, cuando tenemos el resto al final, es de un grado menor que por lo que lo estamos dividiendo, porque si no, seguiríamos dividiendo. El resto es hasta un polinomio de grado menor. Eso quiere decir que si esto es de grado 3, el px yo lo puedo escribir como x cubo x, a esto lo vamos a llamar solución, por un polinomio solución que depende de x, más un resto. Pero ese resto siempre lo hacíamos como 0, pero en este caso no es 0. Ese resto, a lo más, es de grado 2. No puede ser de grado 3, no puede ser mayor que grado 3, si no seguiríamos dividiendo. A lo más es de grado 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros evaluamos en p igual a 1, esto da 0. Como seguíamos, lo que habría que considerar entonces era que cuando yo evalúo en 1, el resultado que tengo acá me tiene que dar 2. Pero cuando yo evalúo, todo este término me da 0. Fíjense, me va a dar 0 porque me queda 1 menos 1. Entonces todo esto es 0. Si evalúo en menos 1, también me da 0. Y si evalúo en 0, también me da 0. Entonces lo único que me va a quedar es que ese polinomio, cuando evalúo en 1, me va a quedar a más b más c. Porque esto vale 1, esto vale 1, no tiene nada. Y eso me tiene que dar 2. Si evalúo en el polinomio, en el caso del menos 1, todo este término es 0 y solamente sobrevive el a menos b más c igual a 3. Y cuando evalúo en el caso de 0, me va a dar que c es igual a, pero lo único que sobrevive, 4. Entonces tengo el valor de a, es de c, y tengo un sistema de ecuaciones que puedo calcular el valor de a y b, sin interesarme cuál es el grado del polinomio. Entonces ya obtengo la solución final. Entonces, con eso terminamos la clase. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada y a más tardar mañana se sube al YouTube para que la puedan ver y la estimen cuando quieran estudiar. Lo estaríamos viendo la próxima semana y eso. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao.